Llegamos ya a la última conferencia del ciclo sobre Vargas Ponce, que la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII ha organizado en colaboración con el Grupo de Estudios del Siglo XVIII y con la Universidad de Murcia, que hemos llevado adelante David García López de esa universidad y yo. Y como no sé cómo vamos a terminar, es decir, imagino que haremos algunas preguntas, pero no sé si me dará después tiempo a decir 4 cositas, las quiero decir ahora. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los participantes su colaboración. Quiero agradecer a la sociedad madridense su disponibilidad favorabilísima desde el primer momento, a los técnicos, como a José Ignacio, que nos está facilitando la vida un día sí y otro también. Y creo que después de estos días, pues sabemos más cosas de Vargas Ponce. Sabemos bastante más de él como individuo, como historiador, como hombre de cultura, como marino. Y también, aunque de eso hemos hablado poco, de su relación con la Sociedad Económica Matritense, a la que perteneció desde 1780 y tantos. El otro día pude bucear en el archivo, gracias a la amabilidad de la persona que ahora lleva, Fabiola, que lleva el archivo de la sociedad, y vi que en un momento dado, en 1790, la matritense le encargó un elogio en recuerdo del aniversario de su fallecimiento y Vargas Ponce declinó la invitación por las muchas ocupaciones que tenía. Tuvo otras actuaciones relacionadas con la matritense, pero de poca visibilidad. Ahora, lo más llamativo, lo más anecdótico, y con esto voy a ir terminando las palabras sobre Vargas Ponce en la matritense, lo más llamativo es que en el año 1798 se le priva de todos los derechos como miembro de la económica matritense. Y se le priva porque debe 4 anualidades, lleva 4 años sin pagar a la sociedad. Lo interesante es que en este documento de 1798, en el que se enumeran todos los que no están al corriente de pago, y seguramente a la tesorera de nuestra sociedad esto le sonará, se enumeran estos, como digo, estos nombres y figuran algunas de las personas más interesantes y más importantes del final del siglo XVIII. Por ejemplo, Cristóbal Cladera lleva 6 años sin pagar. Fernández Navarrete, Martín Fernández Navarrete, 4 años sin pagar. Domingo Gómez Fernández, 7 años sin pagar. Eugenio Izquierdo, 8. Manuel José Quintana, 4. Y a todos estos se les quitan los derechos que cualquier miembro de la sociedad tenía cuando estaba al corriente de pago. En fin, es un pequeño dato para añadir a la imagen del personaje del que estamos hablando. Y para terminar el ciclo de conferencias contamos con Pedro Álvarez de Miranda. Pedro Álvarez de Miranda es sobradamente conocido en el mundo de los ilustrados, en el mundo del siglo XVIII, pero también en otros ámbitos de la cultura española. Pedro es catedrático de lengua en la Universidad Autónoma de Madrid, es académico de la Real Academia Española, ocupa la silla con la letra Q mayúscula, si no estoy mal informado. Es presidente de honor también de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII, colaborador relativamente frecuente en los medios de comunicación, por ejemplo en el País, son habituales sus trabajos sobre diferentes aspectos de la lengua, y en la academia fue el responsable de la última edición del diccionario de la academia, y actualmente ocupa el puesto de bibliotecario de la institución.
Es autor de una gran bibliografía, numerosa bibliografía. Solo me voy a referir a unos pocos de sus libros. Los diccionarios del español moderno, el género y la lengua, más que palabras, un libro recomendable. Los otros también lo son, pero este por temas que tratan temas de actualidad. Su gran libro, por supuesto, sobre el lenguaje en el siglo XVIII, titulado Palabras e ideas, el léxico de la ilustración temprana en España, 1680-1760, que fue premio Rivadeneira de la Academia. Y un librito que fue precisamente por el que él y yo nos conocimos iba a decir en 1780, en realidad fue en 1980. Somos viejos, pero no tanto. Un librito que es la edición de la utopía del Tratado sobre la Monarquía Columbina, una utopía anti-ilustrada. En fin, es una de las personas que más sabe, como ya decía antes, sobre el asunto del que nos va a hablar. Y el título de su intervención, que es diferente del que figuraba en el programa, es Vargas Ponce y la lengua española. De modo que, Pedro, tienes la palabra. Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y esperemos que la cosa funcione desde el punto de vista técnico. Lamento mucho que no pueda ser presencial esta última conferencia del ciclo, en la que naturalmente agradezco muchísimo que me invitaran Joaquín Álvarez Barrientos y David García López. Vargas Ponce falleció, como sabemos, en 1821, entonces el ciclo se ha prolongado un poquito y hemos entrado ya en 2022 y por tanto hemos rebasado exactamente el centenario. El centenario del fallecimiento. Voy a hacer un par de referencias personales que son las siguientes. La primera vez que yo me tropecé con el nombre de Vargas Ponce fue leyendo el libro de Guillermo Carnero sobre el matrimonio Böll de Faber, ese libro que se llama Los orígenes del romanticismo reaccionario español. Yo era entonces muy joven y don José Antonio Maraval a menudo me pedía que hiciera reseñas para la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Algo que me hizo leer muchísimas cosas que tal vez no hubiera leído si no hubiera tenido, digamos, la obligación, ¿no?, de la reseña. Y leí aquel libro de Guillermo Carnero, que he ido a ver de qué año es, y es del año 79, o sea que han pasado nada menos que 43 años, y eso produce un cierto vértigo. Bien, es la primera vez que yo me tropecé con el nombre de Vargas Ponce y algo no me encajaba, ¿no? Algo no me encajaba porque desde luego me parecía, por lo poco que indagué, que desde luego, aunque Vargas se alineara con los Böll de Faber, ni era reaccionario ni era romántico, ¿no? Es decir, que ese era una coyunda un poco de circunstancias, como en efecto creo que lo era, ¿no? Es decir, que esto ya es una pequeña lección, incluso cuando uno está velando las primeras armas de investigador, ¿no? El que no hay que hacer grupos cerrados, ¿no? Ahora es curioso, la líder de un partido presuntamente de centro habla de bibloquismo. Bueno, pues no hay que caer en el bibloquismo, ¿no?, en la interpretación de la historia. El caso es que, bueno, pues Vargas Ponce era amigo de los Böll y se adhirió, digamos, al calderonismo, al entusiasmo calderonista. Lo ha explicado muy bien en un trabajo, Alberto Romero Ferrer, tiempo después. Porque realmente creo que cuando yo tropecé por primera vez con el nombre de Vargas Ponce, se sabía muy poco. En esa reseña yo escribí
José Vargas Ponce requeriría mayor atención, pues a lo que se me alcanza no fue ajeno a las corrientes ilustradas del siglo XVIII. O sea, esto está dicho con mucha ingenuidad y desde luego desde mucha ignorancia. Y de hecho, como señala Carnero, seguía yo diciendo, su participación en Donde las dan las toman, que es un folleto escrito en colaboración por Bolde-Faber y por Vargas, su participación en Donde las dan las toman carece del significado ideológico ultraconservador que imprimen los Bull a la defensa de Calderón. Bien, la segunda referencia personal me lleva más o menos a los mismos años. Como Joaquín recordará, Emilio Palacios, yo colaborábamos con don Francisco Aguilar Piñal en, digamos, bueno, en investigaciones dieciochistas que Aguilar Piñal dirigía desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y entonces don Francisco Aguilar me encargó que me ocupara del paso de don Nicolás Fernández de Moratín por la Sociedad Económica Matritense. Yo aterricé en la Matritense sin saber prácticamente nada ni de Nicolás Moratín ni de la Matritense misma, ¿no? Y bueno, pues saqué adelante un trabajo, hubo una conmemoración del centenario de Moratín padre, y fue muy agradable, fueron agradables mis días en la Matritense. Recuerdo al secretario general que se llamaba don Francisco Azorín y a la bibliotecaria que se llamaba doña Pilar Moore. Luego ya no he tenido que volver a la Matritense, pero fueron muy amables conmigo. Claro que luego descubrí que luego supe que lo que yo había estado indagando sobre Moratín padre en la Económica, pues ya lo habían indagado también dos verdaderos especialistas en Moratín padre, que hoy son dos excelentes amigos míos, dos casi fraternales amigos míos, que son David Guise y Philip Deacon, cuyo libro sobre Nicolás Fernández Moratín seguimos esperando. Bueno, pero voy ya con don José Vargas Ponce, porque, como digo, cuando yo escribía esa reseña no sabía nada de él, y cuando hace poco Joaquín Álvarez Barrientos me habló de este ciclo de conferencias, pues no calibraba yo en su justa medida hasta qué punto se había producido un vuelco radical en la situación en estos años, en estos 40 años, por lo demás, claro. Ahora sí que lo sé que han cambiado mucho, que es un auténtico vuelco bibliográfico, y también que eso se debe muy principalmente a los esfuerzos de una persona, que es el profesor Fernando Durán de la Universidad de Cádiz. Yo había ido acumulando bibliografía sobre Vargas, pero confieso que no la había ido leyendo, es decir, el imprescindible libro de Fernando Durán, el ensayo de una bibliografía crítica de las obras de José Vargas Ponce, en el que Fernando Durán pone orden en una verdadera selva, ¿no? En una verdadera selva bibliográfica. Después, 2 años después, en colaboración con el ya mencionado Alberto Romero Ferrer, pues un volumen importante de estudios, había bajado de Saturno 10 calas en la obra de José Vargas Ponce, y con un opúsculo inédito del autor, y finalmente, y no, probablemente me dejo, desde luego sí, seguro que me dejo más cosas, bueno, no, finalmente no, porque iba a mencionar también el libro de Vargas Ponce y la Academia de la Historia, pues un tomo excelente, que es el de obras escogidas de Vargas Ponce, publicado por la Fundación José Manuel Lara, con un estudio larguísimo de Fernando Durán. En España, como se sabe, vivimos una cultura en la que, digamos, bueno, se tiende bastante a celebrar lo particular, ¿no? Yo siempre digo que un escritor, que lo peor que le puede ocurrir a un escritor es nacer en Madrid, porque luego nadie se acuerda de él, ¿no? Y quiero decir con esto que evidentemente pues las provincias, las autonomías, celebran mucho a sus glorias locales, ¿no? Y celebran mucho sus efemérides. En el caso de Vargas Ponce, creo que afortunadamente
aunque evidentemente la Universidad de Cádiz ha desempeñado un papel importante en la recuperación de Vargas Ponce, esa recuperación no se ha teñido de gaditanismo, ni de localismo, ni de provincianismo, que creo que hubiera minimizado, hubiera devaluado la importancia de Vargas Ponce. Tampoco es que Vargas Ponce tenga un componente gaditano fuerte, ni mucho menos, ¿no? Pero evidentemente la Universidad de Cádiz ha sido la responsable de esas dos publicaciones primeras que he dicho, el ensayo de Fernando Durán y la colección de estudios Había bajado de Saturno. Y finalmente otro libro fundamental al que me refería antes es el de Juan Manuel Abascal y Rosario Cebrián, José Vargas Ponce en la Real Academia de la Historia. A propósito de la Academia de la Historia, para hacerse una idea del polifacetismo y de la versatilidad de don José Vargas Ponce, merece la pena leer la completa y muy densa biografía que le ha dedicado el Diccionario Biográfico Español, hecha por un académico de la historia, don Hugo O'Donnell y Duque de Estrada, Duque de Tetuán. Bien, le di a Joaquín un poco precipitadamente un título que era Vargas Ponce y la lengua de la Ilustración. Luego, pensándolo mejor, en realidad era más sensato otro, que es Vargas Ponce y la lengua española. Y a esto es a lo que voy a intentar aportar algunas poquitas ideas y reflexiones y datos, es decir, sobre los aspectos lingüísticos de la obra de nuestro autor. Dos de los escritos de Vargas conciernen más especialmente a este asunto. En primer lugar, claro, la declamación contra los abusos introducidos en el castellano, escrita en 1791, pero publicada en 1793. Y en segundo lugar, bueno, pues la obra más conocida de Vargas, el poema Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano, de 1808, con una edición posterior de la que luego diré algo, de 1830, que es una obra, desde luego, muy interesante desde el punto de vista lingüístico, léxico en particular y fraseológico también, como luego señalaré. También voy a aportar algunos documentos desconocidos que se conservan en la Real Academia Española, a la que Vargas también perteneció durante, bueno, mucho menos tiempo que a la de la historia, porque ingresó en la española mucho más tarde. Venturosamente están aflorando ahora en la Academia Española documentos de archivo de cuya existencia no teníamos noticia ni siquiera las personas que llevamos muchísimos años trabajando en esa casa, lo cual es muy, muy de celebrar y de agradecer a la actual responsable del archivo, que es doña Covadonga Quintana. Ahí, desde luego, sí sabíamos cosas sobre la relación entre Vargas y la española, sobre todo por el libro por un estudio, mejor dicho, un estudio de Fernando Durán también sobre la proyectada edición de la Araucana de Ercilla. Pero en fin, vamos ya con esa obra importante, que es la declamación contra los abusos introducidos en el castellano. Y lo que viene ahora es sorprendente en una portada, ¿no? Presentada y no premiada en la Academia Española, año de 1791, síguela una disertación sobre la lengua castellana y la antecede un diálogo que explica el designio de la obra, un precioso impreso de la viuda de Ibarra de 1793. Bueno, estarán de acuerdo conmigo en que no es nada frecuente que en un título se reconozca no haber sido premiado, cuando lo lógico sería, pues no sé, el triunfalismo de haber sido premiado, y si uno no ha sido premiado, pues callarlo, ¿no? Ocultarlo. Ahora veremos por qué hace eso, por qué es posible que haga eso. Otro detalle llamativo de la portada es que no aparece el nombre del autor, no aparece Vargas Ponce por ningún lado. Fernando Durán cree que se explica eso porque, porque estaba
estaba infligiendo un cierto desaire público a la Academia Española. Pero lo curioso es que tampoco se ensaña para nada, no hay rencor en esta obrita hacia la Academia Española. En mi opinión, lo más interesante de la obra es ese diálogo que la antecede, ¿no? El diálogo que la antecede es muy curioso, como ahora vamos a ver. Bueno, esta obra dio pie a un brutal ataque de Forner, del agresivo Forner, que se llama la Corneja sin plumas, acusando de plagio a Vargas. El gran libro sobre Forner de François Lopez apenas se ocupa de este asunto, porque esos aspectos no le interesaban mucho al recordado François Lopez, y lo que dice es que, bueno, que Forner aprovechó ahí para hacer un último homenaje a su admirado Mayans, que supuestamente habría sido plagiado o saqueado, que no es lo mismo, como luego diré, por Vargas, ¿no? Porque realmente hubo plagio. Yo creo que no, si entendemos por plagio la copia literal, la copia literal. Evidentemente, Vargas se aprovecha de otros tratadistas de la lengua española, como Aldrete, como Mayans, pero creo que no hay literalmente plagio. Sí que hay, desde luego, pues no sé, apropiación de ideas, de materiales, pero plagio literal yo creo que no hay. Bien, como digo, la obra comienza de una manera un tanto abrupta con un diálogo entre el autor, o sea, Vargas, claro, y dos amigos, claro, ficticios, que se llaman Don Justo y Don Severo, ¿no? Este juego dialéctico está bastante bien llevado. Este diálogo, naturalmente, no se incluía en la obra presentada a la Academia, está escrito después para la publicación. Los dos amigos le comunican al autor que su declamación no ha sido premiada, y el autor reacciona con mucha tranquilidad, dice que no le importa, que el premio se le habrá concedido a otra que sea mejor que la suya, pero ellos le dicen que no, que ha quedado desierto. Vargas era aficionadísimo a presentarse a concursos de la Academia, y la Academia en muchas ocasiones los dejaba desiertos. Entonces, pese a que el autor reacciona con nobleza y dice que el haber dejado desierto ese premio es una deshonra para la nación, pues hace un elogio de la Academia, ¿no? Hace un elogio de la Academia. Dice: es innegable, señores, que este cuerpo es el más laborioso de la nación y que compuso su diccionario con una actitud maravillosa. Claro, en estas fechas, cuando se habla del diccionario, es todavía el de autoridades. Siglos tardó el de la Crusca. Casi 70 años el de la Academia Francesa, del cual se daba por tan poco satisfecho Voltaire, que el plan que propuso para refundirlo, imitando de alguna suerte al nuestro, le costó la vida. Bueno, un poco exagerado esto, pero es cierto que Voltaire quería que la Academia Francesa hiciera lo que no había hecho, que era un diccionario de autoridades. Pues solo 5 lustros tardó, amigos míos, la española en dar la primera edición del suyo. Ni ha sido menos feliz en su sistema de ortografía, y también se la deben, con ese laísmo tan del 18, unas ediciones muy correctas del Quijote, y se la deberá la castigada que con tantos auxilios de la superioridad tiene tanto entre manos del fuero juzgo. Es, como digo, curioso que el autor, que debería ser el portavoz o el alter ego de Vargas Ponce, sea más comprensivo que los otros dos interlocutores, que son más duros con la Academia por no haber premiado la obra ni ninguna obra, ¿no? Es decir, la presencia de estos dos amigos le sirve a Vargas Ponce de contrapunto dialéctico bastante interesante y desarrollado con bastante originalidad. Bien, después encontramos un resumen, creo que bastante útil, del contenido de la declamación. Dice: los cuales reduce sesudamente, si es que el amor propio no me ciega, a estas cabezas, a estos encabezamientos, ¿no? O sea, los temas de la declamación. Primera, el abandono de nuestros autores de los buenos siglos. Esto de los buenos siglos es muy interesante. Los buenos siglos o el buen siglo, ¿no? El buen siglo se solía referir al XVI.
pero un 16 que entraba tanto en el 17 que a veces se ponía en plural, ¿no? Igual que hoy decimos siglo de oro y siglos de oro, ¿no? Bueno, esto es un asunto bastante estudiado, pero este texto yo bueno, no lo conocía y me ocupa un poco, y otros autores también, de este surgimiento del concepto de siglo de oro o de buen siglo, ¿no? De hecho, más adelante Vargas habla de los escritores de nuestro siglo de oro, ¿no? Pero el problema es que cuando se dice en singular, uno se pregunta, ¿cuál es, el 16 o el 17? ¿No? O los dos. Bien, primera, el abandono de nuestros autores de los buenos siglos. Segunda, al desdén con que se miran las lenguas sabias. Tercera, a la introducción y rápida fortuna del francés. Claro está. Cuarta, a la multitud de malas traducciones, en especial sermonarios y novelas. Quinta, al escaso cultivo de la poesía. Sexta, al desprecio en que yace el teatro nacional. Aquí aparece, bueno, aquí está preludiando su adhesión luego a Calderón, ¿no? Dispendiándose tanto en fomentar el italiano, ¿no? Efectivamente es la época de irrupción de la ópera italiana. Y séptima, a la exquisita gula e inmoderado lujo, ambos de todo punto extranjeros, de las mesas y modas mujeriles, ¿no? Bueno, esto sí que no tiene mucho que ver, pero en fin, la decadencia de las costumbres, las modas mujeriles también están estropeando la lengua española. Hice ver cómo el francés fue poco a poco minando el idioma y corrompiendo antes las palabras propias, luego la frase genuina en el trato y conversación y finalmente el estilo en los libros y hasta en las obras originales. Bueno, esta galofobia del 18, este antigalicismo del 18, es una constante en la época. Y hay una cosa muy curiosa. El pobre Vargas Ponce tuvo poco eco en esta actitud antigalicista. Hay un estudio antiguo y anticuado, pero es lo único de conjunto que hay, que es un libro de Antonio Rubio que se llama La crítica del galicismo en España, desde 1726 hasta 1832, un libro muy raro en España, porque se publicó en México en plena Guerra Civil Española, en 1937, y hace un repaso de todo, bueno, hace más o menos parafrasea todas las opiniones hostiles a la influencia de galicismos. Y no habla de Vargas Ponce, se olvida, el autor no conoce a Vargas Ponce que tanto empeño había puesto en esa causa, ¿no? Tengan en cuenta que el antigalicismo domina todo el 18, todo el 19 y hasta parte del 20, y solo ya aproximadamente a partir de la Segunda Guerra Mundial el antigalicismo es sustituido por el antianglicismo con muy parecidas actitudes y muy parecidos argumentos más o menos alarmistas, catastrofistas, de que el español va a desaparecer a manos del francés, que el español va a desaparecer a manos del inglés. Bueno, si digo alarmistas y catastrofistas, ya se ve cuál es mi postura, ¿no? Que es que no es para tanto y que bueno, pues, en fin, Forner, el que acababa de atacar, mejor dicho, el que atacó enseguida a Vargas, escribe unas exequias de la lengua castellana, es decir, ya están dispuestos a enterrar el castellano porque va a fenecer. Bueno, evidentemente ni el castellano ha fenecido a manos del francés ni a manos del inglés y hasta goza de muy buena salud. Los interlocutores del diálogo le reprochan, este es otro punto muy importante, le reprochan al autor, a Vargas, el uso de arcaísmos y de neologismos. Estos dos temas, junto con el purismo, por cierto que el purismo está pidiendo a gritos también un estudio histórico que no tenemos, una historia del purismo español. Yo muchas veces he pensado que debía intentar acometerla, pero no lo he hecho. Pero además del purismo, la crítica que recibe a menudo Vargas es su gusto por los arcaísmos y por los neologismos. Y él se defiende respecto a los primeros, respecto a los arcaísmos, con esta cita de Juan de la Cueva, del Ejemplar Poético, un texto que quedó inédito de 1606. Voces antiguas hacen sublimadas con majestad y ser las oraciones.
si las palabras son bien inventadas. Ojo, inventadas quiere decir descubiertas, ¿eh? El verbo inventar es muy problemático porque traduce el ingenio latino y es descubrir, no inventar. La oración hace grave las dicciones inusitadas y serás loado si cuerdamente ordenas y dispones. O sea, ordenas y dispones las dicciones inusitadas. Esto de las dicciones inusitadas, es decir, las palabras raras, es algo que le priva a Vargas y que también reaparecerá a menudo en épocas posteriores. Por ejemplo, Azorín habla mucho de las palabras inusitadas que le gustaba a él también desenterrar de los antiguos autores. Después aduce a Fenelón. Fenelón había dicho: yo no quisiera perder ningún término. A Diderot, que había escrito: conviene vivificar los vocablos que no padecen otra nota que haber envejecido. Es decir, está bastante al tanto de lecturas francesas. Y hay un detalle interesante, y es que Vargas señala que la Academia no ha recogido la palabra arcaísmo hasta su cuarta edición, es decir, la edición de 1783. Es verdad, así es, pero una vez más queda relegado, y yo siempre procuro acordarme de él, el mérito del padre Terreros, que sí que trae en su diccionario la palabra arcaísmo. Y claro, lo injusto es que a Terreros se le asigna la fecha de publicación de su diccionario, que es 1786, pero en realidad el diccionario, como yo me empeño en recordar siempre que puedo, estaba ya terminado, incluso la A estaba ya impresa cuando se produjo la expulsión de los jesuitas en 1767, por tanto es 20 años antes, 20 años anterior a lo que parece. Después pasa a hablar de los escritores clásicos y esgrime la autoridad de Voltaire, ¿no? De Voltaire. Pero en lo que nos encontramos un verbo, y ya me sirve de ejemplo para en fin, un poco la manía verbosa de don José Vargas Ponce, es este texto en el que nos encontramos un verbo absolutamente insólito, que es el verbo protolocar, no protocolar, no, protolocar, que es colocar tempranamente en un lugar, usar tempranamente referido a las palabras. Fíjense en este texto: espero semejante sujeción hacia aquellos ilustres jefes, empero, semejante sujeción hacia aquellos ilustres jefes no ha de ser servil al grado que critica Erasmo y Vives en los restauradores de la latinidad de su tiempo. Es decir, está hablando del rescate de voces latinas antiguas, ¿no? Los cuales repudiaban cada voz que no hubiera protolocado en sus obras Tulio. Que no hubiera protolocado en sus obras Tulio. El verbo protolocar, bueno, ni existe en latín ni en ninguna otra lengua. Es un invento, que yo sepa, es un invento de Vargas. Que hubiera colocado tempranamente, que hubiera protocolocado en sus obras Tulio, ¿no? Con especialidad en las lenguas vivas de cada día se adquieren legítimas riquezas, y al paso que el hombre se hace de conocimientos y de ideas, el lenguaje no solo las denomina, sino forma de ellas nuevas metáforas, locuciones nuevas y figuradas, y el ingenio acierta con otras frases dichosas que deben prohijarse a seguir el aire e índole de las antiguas, embelleciéndose y acreciendo así los idiomas. Bien, la cita que comienza luego ya es de Fernando de Herrera. También cita, por cierto, después a Terreros, lo cual demuestra que lo conoce. Bien, esto entonces por lo que se refiere al rescate de voces antiguas. También hay una defensa de los neologismos, ¿no? Dice: se ha dicho esto poquito en defensa de esas cláusulas de reciente data que ustedes encuentran en mi declamación, que de seguro no serán galicismos ni inventadas por mí, aunque tal vez no se acoten en los libros del 1600. Es decir, que aunque no aparezcan citadas en libros anteriores a 1600, son palabras legítimas. Lo cierto es que, como luego volveré con algunos otros ejemplos, en el idiolecto de Vargas Ponce hay algunos neologismos verdaderamente chocantes, como ese protolocar. Termina el diálogo con una nueva declaración de transparencia y de sinceridad, no exentas de orgullo del autor, ¿no?
A don Severo le parece incongruente publicar una obra que ha sido reprobada por la Academia, y a don Justo le parece que el autor tiene perfecto derecho a darse a conocer al público por vez primera con su escrito, porque es el primer escrito publicado de Vargas, sin su nombre, y que no tiene por qué revelar que no fue premiado. Perdón, no es el primero, no, me he confundido con está antes lo de Alfonso Sabio. Entonces el autor salta y se reafirma en su intención en este texto. Eso sí que me hace fuerza. Lejos de mí semejantes maniobras. Las esquinas, el diario, la gaceta y la portada misma de la obra anunciarán al público que se le convida para leer una declamación que lo pretendió y no fue premiada. Y para que no ignore ni lo más mínimo de cuanto hasta ahora he entendido por conducto tan extraño como cierto, que se le pellizcó y murmuró al repulsarla, esta nuestra conversación será su único prólogo. Es decir, que asume con toda, en fin, con toda nobleza el proclamar desde la portada que la obra no había sido premiada. Luego hay una advertencia en la que vamos a ver ahora un la que se refiere porque la sintaxis de Vargas es a veces un poco enrevesada. Dice, estándose muy lejos de juzgar, precisa la, y ese la se refiere a la advertencia, de pedir venia a favor de ciertas palabras ni que necesiten de pasaporte las que se pegaron del continuo trato de nuestros venerables escritores. Nada tan en su lugar como escribir según nuestros abuelos cuando se defiende su habla en la Academia de la Lengua. Es decir, que de nuevo vuelve a la defensa de sus lecturas, ¿no? Luego me referiré a una carta brutal que le dirige Jovellanos, en que le dice, bueno, Pepe, porque le llama Pepe, olvídate de tantos libracos antiguos como has leído, ¿no? En fin, como os decía antes, releyendo ahora, con motivo de esta conferencia a Vargas Ponce, he caído en la cuenta de hasta qué punto no está dicho todo, sino ni mucho menos en cuanto a la historia del antigalicismo y de las ideas lingüísticas en el 18, a pesar del clásico libro de Lázaro, y cómo se echa muy de menos, muy especialmente, una historia del purismo. Bien, otras declamaciones otras novedades léxicas de la declamación bastante insólitas. Escribe Vargas, quiero no que se estime por bueno mi trabajo, sino por alguno, y en tanto que soldados más aguerridos y de armas de otro temple provocan a singular combate los que tan a mal traer ponen al castellano, que haya un bisoño que los escaramuce por escaramuzar, verbo también absolutamente insólito. O el interesante caso, pero que indica una creatividad que a mí no me desagrada, sino que incluso me despierta cierta simpatía, ¿no? Es interesante también el caso de la palabra batología. Dice, exclamaciones sin tasa, pensamientos falsos y peregrinos, antítesis sobre antítesis, clausulones y lugares comunes, y en una palabra, una mera batología, pervierten el género y no enseñan, conmueven ni deleitan al lector. Bueno, pues esta palabra batología sí que estaba en autoridades, ¿no? Batología en autoridades sin ningún texto, sin ninguna cita. Figura retórica pero viciosa, y es lo mismo que repetición de palabras necia, enfadosa y cansada. Es voz griega. Desde luego es un helenismo francamente raro. Yo no recordaba haberme tropezado nunca con él, pero en el Corde hay dos ejemplos, uno de Luzán y otro de Galdós, sorprendentemente para mí, desde luego, y a los que se sumaría ahora este otro de Vargas Ponce. Bien, como decía antes, estamos conociendo ahora algunos documentos que creo que nadie había visto antes del archivo de la Real Academia Española, y es algo que debo, como decía antes, a su responsable, doña Covadonga Quintana. Entonces, ha aparecido, bueno, tiene algún interés, me parece, la solicitud de ser admitido en la Academia por parte de Vargas de 16 de febrero de 1814, o sea, bastante tarde dentro de su vida. Como saben, hoy, desde mediados del siglo XIX y hoy, el ingreso en la academia se produce a propuesta de 3 académicos. Antes de mediados del siglo XIX, la iniciativa la tomaba el propio interesado, es decir, solicitaba ser admitido,
y lo era o no lo era. Y esto es lo que hace Vargas en este escrito, don José de Vargas y Ponce, con el más cordial respeto, expone a vuestra excelencia que hace muchos años desea tener la honra de contarse entre los individuos del cuerpo de vuestra excelencia y como su establecimiento fijo en esta corte le facilita este honor, suplica a VE tenga a bien de admitirlo por académico, favor a que quedará muy reconocido. Ya saben que para ser académico había que residir en la corte y entonces él considera que ya está en condiciones de optar a la plaza de académico y lo consigue. Y también se conserva su acción de gracias, digámoslo así, su oración gratulatoria. El rito que hoy conocemos del discurso de ingreso no existía todavía, ¿no? Únicamente sabemos que en general el académico elegido en la primera sesión a la que asistía leía unas palabras de gratitud y en este caso se conservan las de Vargas Ponce con leídas, bueno, ahora veremos la fecha. Creo que merece la pena leerse cuando enfrente del funesto Gibraltar y muy al alcance de sus tiros, joven y guardiamarina, os dirigía yo, señores, las primicias de mi amor al majestuoso idioma castellano, se refiere a su elogio de Alfonso X. ¿Quién me hubiera dicho que había de llegar el fausto día de verme en este distinguido puesto y sentarme en el honroso escaño de mis jueces y partir con ellos mismos la confianza nacional de entender en la conservación y mejoras de la más rica y sublime de las lenguas vivas? Bueno, etc. Este es el exordio, ¿no? En fin, en esta oración hay una referencia interesante a una obra que se ha perdido, creo que se ha perdido de Vargas, que es un diccionario marítimo. Dice, 28 años de académico de la historia, ya llevaba 28 años en la historia, me ha servido principalmente para cultivar con fruto la historia de nuestra marina. Sírvame enhorabuena vuestra graciosa acogida para fijar de una vez el vago cuanto copioso lenguaje de los marinos españoles. Sí, señor, yo espero que la Academia no desdeñe el presente que le hago, o sea, el regalo que le hago, de un diccionario náutico, obra que, aunque imperfecta y desaliñada, numera ya 17 tomos y abraza más de 14.000 voces navales. Si la Academia se sirve de admitirla, como se lo ruego, en tanto que ella perfeccione más y más su insigne diccionario, pasmo de las naciones europeas y el más completo en su línea, etc. Es decir, que se presenta Vargas Ponce en la Academia de la Historia con un diccionario en 17 tomos de voces, con 14.000 voces marítimas. Bueno, probablemente está exagerando. Tenemos otras noticias de este proyecto de diccionario y lo que es bastante posible es que lo que él estaba presentando estaba todavía en un estadio bastante embrionario. Hay otro documento que he visto en que la Marina, a través del depósito hidrográfico, le reclama a la Academia Española esos materiales de Vargas Ponce y la Academia se los da. Ahí hay una figura clave que es Martín Fernández de Navarrete, ¿no? El gran amigo de Vargas Ponce, que finalmente lideró junto con otros, con Timoteo O'Scanlan, la publicación de un excelente diccionario anónimo, obra colectiva y sin autoría precisa, que es el Diccionario Marítimo Español, que se publica en 1831 y del cual han bebido todos los diccionarios náuticos o marítimos posteriores de la lengua española. Es una obra verdaderamente muy importante, en cuyo estudio preliminar, por cierto, se menciona a Vargas, que claro, ya había muerto, ¿no? Se publica en 1831. Sería interesante saber en qué medida se aprovecharon esos materiales de Vargas, esos 17 tomitos, en alguna otra ocasión los llama tomitos, que yo sepa se han perdido. Desde luego en la Academia Española no están, y supongo que en la de la historia tampoco, aunque Juan Manuel Abascal, bueno, creo que no he visto rastro de él en el libro de esos tomitos. Acabarían en el depósito hidrográfico, que confieso que no sé muy bien lo que era. Pero es un órgano
vinculado a la Marina y que se encargó de este diccionario marítimo español. Bien, creo que sería desde luego interesante reunir, editar, anotar todo el epistolario de Vargas Ponce. Para los, bueno, hay mucho publicado, pero un poco disperso, ¿no? Yo ya digo que apenas me he asomado a esta selva bibliográfica que Fernando Durán también ha ido desbrozando. Pero fíjense, los epistolarios tienen un interés enorme para los historiadores de la lengua. Evidentemente, la lengua hablada no podemos apresarla, ¿no? La lengua hablada, las palabras se las lleva el viento y no, vamos, como los que no creemos en psicofonías, pues no vamos a rescatar una conversación del siglo XIII, ni del XVI, ni del XVIII. Y a veces, no siempre, lo que se acerca un poco a la lengua hablada es la correspondencia epistolar, ¿no? Sobre todo cuando es confianzuda, ¿no? Bien, en ese discurso que dedicó don Julio Guillén Tato a Vargas Ponce, cita muchos trocitos de cartas de Vargas sin mucho aparato erudito, sin mucho detalle. Por eso digo que se echa de menos un epistolario completo, ¿no? Bueno, pues en una carta a Fernández de Navarrete se refiere a la esposa, a la mujer de Navarrete, como tu costilla, tu costilla. Bueno, 1797. Esa acepción coloquial y tan machista y tan bíblica, tan bíblica, sí, tan del Génesis, ¿no? De costilla como esposa, no estaba todavía en el diccionario académico de 1803 y Vargas Ponce la emplea. Bueno, detectar estas cosas, ¿no? Detectar estas cosas en la lengua escrita es francamente difícil. De manera que ese tu costilla de Vargas Ponce de 1797 es, por ahora, hasta donde se me alcanza, el primer ejemplo escrito que tenemos de costilla para referirse a la esposa de uno, ¿no? Mi costilla, tu costilla. Repito que esto es bueno, claro, esto, en fin, desde luego cualquier persona con una mínima sensibilidad feminista pone el grito en el cielo, pero esto ha existido y casi hasta existe. Yo no creo que haya mucha gente hoy que llame a su esposa mi costilla, ¿no? Pero en fin, eso es lengua española, eso es la lengua española. Y si eso ha sido así, pues a los que somos, en fin, un poco obsesivos por reconstruir la historia de la lengua, pues nos interesa el dato, ¿no? Yo me he llevado esa sorpresa de que Vargas Ponce le diga a Navarrete tu costilla, ¿no? Y que bueno, el diccionario no anduvo tan lento, porque no estaba en 1803, pero sí entró en el diccionario en 1817. Y fíjense, en Corde no hay ejemplos hasta 1874. El Corde es maravilloso, pero claro, hoy día tenemos unas posibilidades de hacer acopio de información para la historia del léxico que dejan los corpus a veces, bueno, pues tamañitos, ¿no? Tamañitos. Y los epistolarios en este sentido son importantísimos. Yo creo que merecería la pena un estudio en profundidad de todo el léxico de Vargas, que en estos días de leer cosas suyas para preparar esta charla me ha sorprendido mucho, ¿no? Por ejemplo, en el tratadito La instrucción pública de 1808, aunque escrito 4 años antes, emplea el adjetivo rutinero, prácticas rutineras. La palabra rutina fue un galicismo muy restallante del 18, que suscitó muchas protestas, rutina. Y sin embargo, era necesario, ¿no? O sea, hoy día todos utilizamos la palabra rutinas, sobre la cual ahora, por cierto, diré algo, ¿no? Y después, pues, hubo una competición entre dos adjetivos, ¿no? Rutinero y rutinario, y finalmente se impuso rutinario. Hacer la historia de todo esto a mí me interesa y no estoy más que dando unas pinceladas o asomándome a problemas de historia del léxico, ¿no? Rutinero entra en el diccionario de la Academia en 1837.
Y el ejemplo más antiguo que hay en Corde de rutinero, porque rutinero precedió a rutinario, es de Fray Francisco Alvarado, o sea, coetáneo del filósofo rancio de 1811. Bueno, pues ahí lo tenemos un poquito antes, ¿no? En Vargas Ponce. No hay ni una sola obra de Vargas en el Corde, ¿eh? No hay ni una sola obra de Vargas en el Corde. No digo que debería haberla, digo que no la hay y que por tanto hacer una historia del léxico español sin contar con Vargas, pues ya es una cierta carencia. Bien, algunas otras novedades de la proclama de un solterón. Me atengo al texto de 1808, incluso aunque hubiera garantías de que, estoy ahora ya en la proclama de un solterón, que no había mencionado todavía, 1808, la ha editado en las obras escogidas Fernando Durán. Las citas que aquí pongo son todas de 1808, no he podido comprobar si se mantienen en el texto de 1830, se supone que el texto de 1830 también, que tiene bastantes modificaciones respecto al de 1808, esas modificaciones se deben a Vargas Ponce, pero sería bueno estar absolutamente seguro, ¿no? Esto de las ediciones póstumas, pues no se sabe si responden o no ya a la voluntad del autor. Pero en fin, fíjense unas pequeñas muestras del interés léxico de la proclama, ¿no? Quitasueño, que no entra en la academia hasta 1925 y que en Corde solo está en el siglo XX. Gordinflón, que entra en la academia en 1869. Caridelantero, que significa algo así como descarado, que entra en la academia en 1846. Patatús, ese que está en Terreros, Terreros que ahí anduvo entonces muy rápido, ¿no? Y en la academia en 1803, un verbo aprochar, que jamás, claro, jamás ha entrado porque es un galicismo, en fin, escandaloso, ¿no? Pero sí que había existido en español antiguo como término militar el sustantivo aproche, y aquí está como verbo, ¿no? Me aproche. Dice Durán que es un galicismo burlesco, y probablemente tiene razón. Y una palabra interesantísima. No en mis días sufrir la extravagancia de que falsa española se me engringue y hasta pan y aguamiel quiera de Francia. Ese verbo engringarse. Bueno, ya saben que la proclama de un solterón es una obra ferozmente misógina en la que, bueno, la gracia, si es que la tiene, está en que no quiere casarse, no quiere ninguna mujer porque todas le fastidian y todas son caprichosas y en fin, le van a complicar la vida, ¿no? Entonces, no en mis días sufrir la extravagancia de que falsa española, o sea, de que una mujer con la que yo eventualmente me casare, ¿no? Resultase ser una falsa española y se me engringara, o sea, se me aficionara a lo extranjero y hasta pan y aguamiel quiera de Francia. O sea, engringarse es un derivado de gringo, y gringo significaba extranjero, y engringarse, por tanto, era aficionarse a lo extranjero. Bueno, esta palabra es absolutamente insólita. El único ejemplo posterior de este verbo que he encontrado es, atención, de don Juan Valera, y eso es interesante porque Valera reeditó la proclama de un solterón en el Florilegio de Poesías Castellanas del siglo XIX. Valera, por cierto, también era bastante misógino. Y entonces esta fecha de engringarse, 1808, es un dato pues muy, muy interesante. El primer ejemplo de gringo, no de engringarse, de gringo en Corde, es de Bretón de los Herreros, pero que es posterior. Entonces, esto quiere decir que gringo existía y no lo tenemos en los corpus. Mientras no tengamos un diccionario histórico, caminaremos a ciegas en la historia del léxico español. Y bueno, pues ya tenía que tener un cierto recorrido el adjetivo gringo para que se formara el verbo engringarse, que, como digo, también le gustó a Valera. Estos pequeños islotes, de estas pequeñas voces que afloran dentro de estas discontinuidades en la historia del léxico, a mí siempre me han gustado, me han interesado mucho, ¿no?
Bien, pero la joya en cuanto al léxico de la proclama de un solterón la tenemos en este texto. Voto a bríos, lo mejor se me... Ay, voy a quitar esto porque las... No, sí, voto a bríos, lo mejor se me olvidaba. La sal del huevo, la esencial receta, primero unido con astrosa esclava de medio palmo de atezada jeta, antes marido de una infame cava, al remo vil en bárbara goleta, que sufrir en mujer y cosa mía la nueva secta de sensiblería. Bueno, está rechazando el casarse con ninguna mujer y aparece esta palabra interesantísima, 1808, lo he comprobado, no es 1830, es 1808, la nueva secta de sensiblería. Bien, sensiblería es un galicismo que se documenta en francés en 1782, sensiblerie. Y aquí, desde luego, ningún ejemplo más antiguo que este conozco, que este de Vargas Ponce. Es el primer ejemplo español del sustantivo. Más aún, es muy anterior al más antiguo que he encontrado del adjetivo sensiblero, que es de 1863, lo cual es curioso porque es casi más frecuente que un adjetivo en ero genere un sustantivo en ería, y sin embargo aquí sensiblería, calcado del francés sensiblerie, dio luego lugar al adjetivo sensiblero, con un valor claramente peyorativo, despectivo. Otra cosa interesante es que, según el Corde, también es Valera de nuevo el que emplea sensiblerie en cursiva en 1847-57 y luego ya sensiblería españolizado en el 62-63. Pero Vargas se está adelantando muchísimo a otros, el que yo sepa por ahora, y tendría que hacer más búsquedas, en la utilización de este sensiblería. Fíjense además qué interesante es, me parece, que dos palabras clave del siglo XVIII terminaran en el XIX por generar voces peyorativas, despectivas, y las dos con el mismo sufijo, el sufijo ero. Me refiero a patriota, ¿no? Patriotero, y sensible, sensiblero. Es decir, lo que tanto había exaltado, lo que tanto exaltó el XVIII, ¿no? El patriotismo y la sensibilidad en direcciones opuestas, pero complementarias y no tan alejadas como pudiera pensarse, lo que tanto había exaltado el XVIII, el patriotismo, la condición de patriota y la sensibilidad, sensible, sensibilidad, con el sufijo ero se toman a mala parte, ¿no? El patrioterismo, el patriotero, y la sensiblería y el sensiblero. Esto está sin estudiar, todo esto está sin estudiar y yo estoy sencillamente tratando de mostrarlo y tratando de, en fin, de rescatar ejemplos que pueden pasar inadvertidos si manejamos solo los corpus. Los corpus son interesantísimos, pero a medida que avanzamos en el tiempo, los corpus no son más que una selección y la masa de textos que hay que tener en cuenta es apabullante. En fin, termino ya. Vargas Ponce no ha salido muy bien parado de manos de algunos de los que han enjuiciado su obra desde el punto de vista literario. No digamos de la monumental bronca que en una interesantísima carta de 1799 le endosa Jovellanos, que como digo era amigo tan cercano como para llamarle Pepe, en el que le critica la erudición dispersa, le dice, no me ande, eso sí, le llamaba de usted, no me ande leyendo libracos, y también los excesos verbales, las palabras inusitadas, y le recomienda acogerse al clásico precepto de escribo como hablo, ¿no? Ciertamente Vargas Ponce tiene un algo o un mucho del Violeto, ¿no? Ya lo vio en un trabajo de José Simón Díaz, ¿no? Tiene un algo o un mucho del Violeto ridiculizado por Cadalso. Pero también es dado a escribir como se habla. Fíjense, un ejemplo más. Bueno, lo de tu costilla, ahí tiene, claro, es una carta, ¿no? Pero ahí tiene un ejemplo precioso de lengua hablada recogida en una carta. Otro ejemplo, el derivado jocoso tontorrón
No ha entrado en el diccionario académico, ni en los demás que van generalmente detrás de él, hasta 1984. 1984 entra tontorrón. El primer ejemplo que hay en Corde de tontorrón es de muy finales del 19, 1898. Bueno, pues Vargas había publicado en 1818 ese folleto que se llama Quinta edición de un papel tontorrón, tontorrontón, en relación con los ensayos para el alumbrado público de Cádiz. Es decir que, bueno, pues tontorrón, claro, tontorrón estaba vivo en la lengua desde mucho más atrás, y solamente si tenemos la suerte de que alguien lo ponga por escrito, lo podemos datar, lo podemos fechar, y si no, pues como decía antes, la lengua hablada no hay quien la aprecie. Desde el punto de vista del historiador de la lengua, el vocabulario que maneja Vargas Ponce, sus audacias léxicas, incluso las propuestas fallidas como ese protolocar, tienen un notable interés y merecerían un recuento completo y un estudio demorado. Quienes fían tanto a los datos de Corde para obtener información sobre la historia del léxico han de tener en cuenta, como decía antes, que no figura en ese corpus ningún escrito de don José Vargas Ponce. Es una ausencia a la que habría que poner remedio, aunque no es menos cierto que las bibliotecas virtuales nos deparan hoy unas posibilidades de búsqueda y de hallazgos que han dejado tamañitos los, por otra parte, tan útiles corpus de la academia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu intervención, por todas las novedades que nos has avanzado y desde luego por darnos esta imagen de Vargas Ponce y de su sentido, ¿no? Su sentido de la lengua, su sentido de las palabras, porque tanto inventa como utiliza, como guarda palabras antiguas en desuso o no, pero está moviéndose en ese ámbito, ¿no? Es decir, no es absolutamente partidario de una cosa ni de la otra. Intenta crear, cuando hace falta, ahí están sus neologismos, sus aventuras léxicas, y por otro lado, mantener palabras antiguas. Y una cosa, nos has dado una información muy interesante sobre el diccionario náutico, porque en efecto, hasta donde sé, todo lo que conocíamos se refería a las 14.000 papeletas que había redactado, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo esto estuviese organizado en tomitos, pues la verdad, es una novedad y bueno, habría que perseguir, ¿no? esta obra. Buscar en el depósito hidrográfico, que hasta no hace tanto estuvo en la calle Alcalá 36, donde entre el Ministerio de Educación, los edificios del Ministerio, es un edificio precioso, pequeñito, de ladrillo, muy equilibrado. Ahí estaba el depósito hidrográfico. Pero bueno, hemos conocido una faceta más del personaje. Este personaje fue polifacético, y si hay preguntas o comentarios, pues es el momento. Bueno, yo voy a decir también, voy a felicitar a Pedro Álvarez de Miranda por su intervención, que realmente ha sido muy interesante, ese estudio de Vargas y su lenguaje. Además que, bueno, todos los que estamos así apasionados por Vargas, pues que alguien se interese por él y haga un estudio de su léxico, sin duda es fascinante para nosotros. Y en cuanto a las papeletas, bueno, seguramente Juan Manuel Abascal sabrá más también de toda esta documentación de Vargas. Yo creo que todas las cuestiones, quizás estas papeletas ahora no estarán en el depósito hidrográfico, sino que estarán en el archivo del Museo Naval, seguramente, ¿no? Que es donde han ido casi todos los documentos que antes estaban en el depósito hidrográfico, vamos. Muchos papeles que incluso estaban a principios del siglo XX en el depósito hidrográfico ahora están en el archivo del Museo Naval.
Eso, bueno, se lo podemos preguntar a la antigua directora del Museo Naval, precisamente, que hemos estado en un congreso ayer y hoy con ella, y también ha estudiado bastante, bueno, ha estudiado, entre otras cosas, también a Vargas Ponce, ha descubierto últimamente algunos documentos sobre él en relación con el Atlas Marítimo, etcétera, y entonces seguramente ahí se pueda encontrar, no sé si exactamente toda esta documentación, pero seguramente parte de ella, porque hay mucha documentación de Vargas Ponce y de Navarrete, ¿no? Todas las cosas que había de Navarrete pues también están allí ahora mismo en el archivo del Museo Naval. Sí, realmente yo no sé muy bien por qué tengo cierta simpatía por la figura bueno, sí sé por qué, por la figura del almirante Guillén Tato, que fue, yo creo que debería haber sido la persona que hiciera un gran libro sobre Vargas, ¿no? Porque debía de tener mucha información. Fue académico de la historia, fue académico de la española. En la academia tenemos unas fichas suyas de léxico marinero muy bien hechas, muy bien hechas. Era un hombre cuidadoso, erudito y con sensibilidad humanística, ¿no? En esa tradición de marinos ilustrados, ¿no? Pues debió de ser un poco bueno, iba a decir el último, ¿no? En estos momentos, en la Academia Española era tradición que hubiera un marino, y desde luego el más trabajador, creo yo, y el más interesante me parece que fue don Julio Guillén, ¿no? Por ejemplo, esos trocitos que cita, ¿no? Donde lo de mi costilla, pues no se sabe de dónde se lo ha sacado. Esa carta no la conocemos entera. Y Bueno, efectivamente, sí. o sí. Bueno, no es que la conozcamos entera, sino que Tato, lo que pasa es que fue de las pocas personas que le dejaron entrar en el archivo de Ábalos, el Ya. archivo de la familia de Navarrete. Navarrete, que es tan Ya. difícil entrar ahí, y entonces lo malo es que Tato recogió toda esa información, hizo algunas copias microfilmadas o fotografías que están allí en el archivo naval, pasa que se ven muy mal. Y entonces debía tener todo el trabajo avanzado, pero no lo llegó a terminar. Entonces, pues está ahí un poco a medias. Hasta que no consigamos entrar en el archivo de Ábalos, que es un poquito, porque sigue siendo un archivo familiar de los descendientes de Navarrete, pues no podremos verificar. Pero todas esas cartas, lo normal es que estén en el archivo de Ábalos. Sí. Ya. Bueno, en fin, sí, desde luego, un epistolario completo de Navarrete, de Vargas y sus corresponsales sería bien interesante. Y bueno, lo poquito que ha aparecido en la academia, pues ya con este motivo a lo mejor lo publico yo, pero no tiene mayor, son unos cuantos documentos, pero yo creo que conviene, bueno, pues a nivel muchísimo más modesto, lo que han hecho Abascal y Cebrián con la de la historia, pues lo poquito que hay en la española, darlo a conocer, eso me puedo encargar yo mismo, ya que lo he visto, ¿no? Esa oración gratulatoria, ¿no? Que es lo más, esa acción de gracias por haber sido elegido académico es lo más interesante, y un par de cartas que tengo que ver más, un par de oficios, ¿no? Que tengo que ver más despacio. ¿Dónde estarán esos 17 tomitos? Pues ni idea, pero sería muy interesante. Seguramente del Viso, ¿no? Seguro que se los llevó Fernández Navarrete y están aquí. ¿En el Viso o en Ábalos, dices? En Ábalos, perdón, en Ábalos. Sí, porque esa es otra. El Viso del Marqués también es otro objeto del deseo, ¿no? Bueno, Sí. ahí precisamente es donde ha estado Luisa Martín Meras, precisamente, que era la antigua directora del Museo Naval, precisamente documentándose sobre toda esta relación de Vargas con los grabadores para realizar toda esta obra del Atlas Marítimo, ¿no? Que se publica en 1787 y 1789, y que es, digamos, el que le dejan para que él esté verificando el trabajo de los grabadores, todo este material científico que han hecho para hacer un atlas de todas las costas marítimas españolas, que ha hecho Tofiño, y entonces le dejan a Vargas Ponce que digamos lo dirija, ¿no? Y entonces toda esta documentación precisamente la ha estado estudiando en los últimos meses Luisa Martín Meras,
y ahora lo vamos a publicar en un volumen que vamos a realizar sobre el grabado español, en la ilustración, etc. Y luego yo creo que esos tomitos sí que no tienen que estar allí, sino precisamente, ya os digo, seguramente, si es que se mantiene todavía en el archivo del Museo Naval. Del Museo Naval, que es donde está mucha documentación del propio Vargas y del propio Navarrete. Entonces, y del propio Tato, todo lo que tiene ahí, que precisamente también estuvo precisamente con Fernando Durán, pues también que ha trabajado también mucho allí. Pues lo malo de los papeles de Tato es que tenía, como digo, muchas cosas del archivo de Ábalos, pero eran fotografías, etcétera, que algunas están muy poco nítidas, entonces es muy difícil verlo. Ya, ya. Y si me permitís intervenir en este asunto, no sé si se me oye. Sí, se te oye y debes intervenir, claro que tú eres el que más sabes. Una cuestión rápida sobre este tema que estáis comentando. La documentación de Vargas es que está muy, muy dividida y el problema es que, bueno, el problema o la ventaja, Navarrete durante su época de director de la Real Academia de la Historia, después de la muerte de Vargas, escindió el Fondo Vargas de una manera más o menos racional. Ya sabéis que Vargas se había negado siempre a entregar todos los papeles que tenían que ver con la historia de la Marina y con esas fichas náuticas a las que estáis refiriéndoos, incluso sin ceder a las presiones de Mazarredo durante la ocupación francesa, pero Navarrete solucionó este tema después y definitivamente entregó al famoso depósito hidrográfico al que habéis aludido antes, entregó el material. El material del depósito hidrográfico, hasta donde yo sé, está en el archivo naval. O sea que todo ese material está en el fondo del archivo del Museo Naval. Y la parte que Navarrete consideró de tema personal, porque hay información sobre cómo se hizo este reparto en las actas de la Academia, lo que consideró información personal se lo llevó directamente a Ábalos, se lo llevó a su domicilio, con lo cual, como dice David, una gran parte de ese material hay que buscarlo en Ábalos, que es donde necesariamente hay que buscarlo. Pero también hay cartas personales de Vargas y todavía mucha información pendiente en el archivo Medina Sidonia. En el archivo Medina Sidonia hay mucha información de Vargas, puesto que su correspondencia diaria o casi diaria con la Montijo y con sus hijas acabó en Medina Sidonia. Ese material son las famosas papeletas azules a las que hablábamos el otro día, los trocitos de papel que son a los que hacía referencia ahora Pedro, ¿verdad? Esos trocitos de cartas en los que aparecen a veces términos y tal, son trocitos de cartas que Tato vio en el archivo de Ábalos, pero hay todavía otras muchas cartas de esa serie que están en Medina Sidonia. Al margen de este asunto, yo quería comentar, por lo que estaba comentando, lo que había contado ahora Pedro en su conferencia sobre el ingreso de Vargas en la Academia. Me alegra muchísimo que hayáis encontrado la documentación sobre la solicitud de ingreso de Vargas del año 14, de febrero del año 14, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la biografía de Vargas, y es que Vargas entró como supernumerario el 14, no entró como numerario, lo solicita y se le admite como supernumerario. Una circunstancia difícil de explicar, pero desde el punto de vista cultural, pero muy bien explicable desde el punto de vista administrativo, porque Vargas entraba y salía de Madrid permanentemente y en su condición de permanente exiliado incumplía la necesaria condición de residencia en la corte para figurar en los listados académicos, ¿no? Pero hay un segundo asunto del que no sé si hay correspondencia y si la encontráis sería maravilloso, y es que en el exilio en Sevilla, el año 17, en 1817, Vargas dice que se ha enterado por la prensa de que se le ha admitido como numerario y se le ha adjudicado el sillón K mayúscula. Entonces, esta noticia, Vargas en sus retazos biográficos dice que la ha leído en la prensa madrileña, que él se entera de que pertenece como numerario a la Academia al 17, se entera por la prensa madrileña. Pero lo que no sabemos, y esta es la pregunta, es quién le está apoyando desde dentro de la Academia. Es decir, no sabemos quiénes son los respaldos que hacen que a Vargas se le designe como numerario el año 17 cuando él no lo ha solicitado. O al menos él por lo menos dice que él no lo ha solicitado, que ha sido una sorpresa saber de esta noticia. Pues, no sé si has visto algo de esto. Si me esperas un segundito, voy a coger el anuario de la Academia a ver si aparece. ¿Aparece entre los ocupantes de la silla K o no? Eso dice K mayúscula, dice él, que es K mayúscula. Un segundito. 17.
Pero además dice que es por sorpresa, David, tú lo hemos hablado el otro día, me parece. Sí, el otro día lo comentaste, Sí, también, sí, es verdad. Que se ha enterado por la prensa madrileña de que se le ha designado para el sillón K mayúscula, pero que él no ha solicitado nada, con lo cual eso debe indicar que dentro de la propia academia debe tener un respaldo o debe tener algún círculo de amigos ahí que le está impulsando. Lo único que sea una frase retórica, porque eso lo decían muchos. Yo no he solicitado nada, pero solicitaban todo. Pero dice, me he enterado por la prensa, que soy numerario, ¿no? O sea que... Bueno, vamos a ver, efectivamente en el anuario de la academia, en la silla K, aparece don José Vargas Ponce entre 1814 y 1821. Es que la condición de supernumerario es un poco confusa. Era una especie, eras prácticamente ya académico. Igual que en la historia. Sí. Faltaba a lo mejor que te asignaran una plaza, pero no estoy seguro. Pero esto, buceando en las actas y en el archivo, se puede dilucidar. Porque él lo dice en sus apuntes biográficos, dice que en la prensa madrileña del 17 se entera de que ha sido designado como académico de número. Pero si es que además su antecesor era don Antonio Porlier, marqués de Bajamar, que murió en 1813. Entonces, sí, la silla no puede estar vacía tanto tiempo, del 13 al 17. Bueno, de todas maneras, bueno, la condición el pasar de supernumerario a numerario normalmente no se solicitaba, al menos en la de la historia en el 18, que es lo que yo conozco. O sea, era prácticamente un cursus honorum automático en el momento en el que quedaba una vacante y bueno, y estaba residiendo en Madrid o lo que fuera, pasabas a numerario. A veces, sí, a veces por orden de antigüedad o a veces no, vamos, yo tampoco lo he comprobado en todos los casos si era rigurosamente por orden de antigüedad, pero vamos, me da la impresión de que no. Entonces, no, vamos, al menos en la de la historia no había que solicitar explícitamente que querías pasar a numerario, porque efectivamente eras supernumerario generalmente o porque no residías o porque no había en ese momento, interesaba porque alguien te estaba apoyando desde dentro e interesaba que ingresaras en la academia. No había plaza libre en numerario y entrabas de supernumerario, vamos, eso vamos, lo sabemos todos, entonces no sé, bueno, solamente por Juan Manuel, fíjate, lo que pasa numerario en pleno exilio, porque pasa numerario el 17, él dice que pasa numerario el 17 en pleno exilio. Yeah. Eso sí que es todavía más llamativo. Pero digo por si en las actas de la academia se trató este tema en algún momento, a lo mejor hay alguna información curiosa en las actas de la Academia de la Real Academia Española sobre este asunto. Yo no las he visto. Son los peores años de la Academia. La academia sí, en esos años estuvo casi dispersa, ¿no? Pero bueno, voy a hacer alguna averiguación. No he mirado el libro de don Alonso Zamora Vicente, que hace una historia de los ocupantes de cada silla, ¿no? Luego lo miro, pero no me voy a ir ahora otra vez a buscarlo. Yo sí que he ido a buscar el catálogo que se hizo de la exposición de conmemoración de la Academia, el catálogo de la exposición que se hizo en la Biblioteca Nacional y que está basado en buena medida en el libro que acabas de citar, Pedro, y sí que aparece en la letra K en 1814. 14, sí. Del 14 al 21 aparece aquí. Pues, en el bueno, catálogo, en la exposición que se hizo, vaya. Voy a indagar un poco el asunto y además, como decía antes, la actual responsable del archivo se conoce muy bien la documentación y me puede ayudar y trataré de aclarar este misterio. ¿Cuándo pasó? Es que supernumerario era como un rito de paso, ¿no? Era como un rito de paso para ser numerario. Pero si se había muerto el ocupante de la silla, pues ya está. O sea, la silla ya es tuya. si don Antonio Porlier, porque efectivamente algunos estaban de supernumerarios esperando que se muriera alguien para ocupar su silla, ¿no? Pero si su antecesor había muerto en el 13, no veo motivo para que no ocupara esa silla ya, salvo la situación de mucha confusión que en aquellos años hubo en la academia, ¿no? Porque, bueno, y en el 14, bueno, claro, en el 14 ya ha vuelto
los liberales están en el exilio y Fernando VII viene a Madrid y bueno, son unos años tremendos, ¿no?, para la academia. Recuerdo que hay años en los que la academia apenas se reúne, ¿no? Apenas se reúne. Es que puede ser eso. Sí. Pues Y que no se lleguen a cubrir siquiera vacantes de forma oficial y todo, o sea que... Pero si encontráis esto en las actas sería curioso porque tenemos ahí un pequeño huequecito en la biografía de Vargas del que no tenemos mucha explicación. Bueno, pues... sería fantástico. Lo indagaré. No voy a emular vuestro libraco. Lo tenemos todos lo enseñamos, le estamos haciendo una promoción estupenda porque todos lo vamos enseñando en nuestra mérito del propio Vargas, que acumuló en su vida tantos papeles que por mucho que se repartiera en la Academia de la Historia siguen siendo un montón de legajos y abultan un montón. Bueno, me estáis incitando a publicar un articulito que se llame José Vargas Ponce en la Academia Española. Bueno, perfecto, sería una cosa interesantísima. Bueno, interesantísima para 4 frikis. Para 4 frikis, como los que estamos aquí reunidos. Claro. También quería decir una cosa, que precisamente no será este el caso, pero que también en estas autobiografías de Vargas Ponce en muchos casos confundía las fechas. También a veces lo hacía interesadamente y otras creo que no, pero simplemente que... Y se echaba muchos faroles, o sea que es uno de los personajes más vanidosos de la ilustración tardía, vamos, con mucha diferencia. Ya. Bueno, pues... Bueno, ¿hay más preguntas o más comentarios? Pues entonces, Pedro, gracias por tu intervención, por ese artículo que ya nos estás avanzando y prometiendo casi. Bueno, yo quería decir, perdona Joaquín, que yo lo que voy a hacer es enviarle también a Pedro que aunque no sea una correspondencia completa, ni mucho menos de Vargas Ponce, que es un trabajazo, pero sí le voy a enviar mi último libro, que es del año pasado, de la correspondencia entre Vargas Ponce y Ceán Bermúdez, que había unas cartas nuevas, etcétera. Y entonces te la voy a enviar por si acaso pues te interesa eso por también estas cuestiones tan interesantes que has dicho del léxico, que nunca mejor dicho, es de la correspondencia. Te lo agradezco muchísimo y confieso que no lo conozco porque soy un parvenu en Vargas Llosa. En Vargas Ponce. ¿En quién estaría yo pensando? Pero... Eso es culpa de Joaquín, que no te ha informado interesadamente. No, pero soy un lector muy aficionado a los epistolarios. Claro. Yo creo que todos los que leemos epistolarios tenemos algo de voyeurs, ¿no? Es decir, sorprendes un poco la intimidad, ¿no? Y ya sabéis que es un asunto muy polémico, ¿no? Hay quien considera que no se deben publicar, ¿no?, las intimidades y tal, aunque los eruditos del 18 no entran en intimidades en general, tanto. Pero yo siempre digo que el que no quiera que sus cartas se publiquen, que las destruya, ¿no? Bueno, eso pasa como con los diarios, ¿no? Claro. Pues te lo agradeceré muchísimo. ¿Dónde lo has publicado? Lo he publicado en... que yo no me acuerdo. Entrea. Entrea, ya. En Oviedo. Gijón. Voy a hacer aquí propaganda. Te lo envío ahí a la academia o a la... Sí, por favor, a la academia. Te lo agradeceré muchísimo. Muchísimas gracias. Pues sí, nada, a mi nombre a la academia es lo más seguro. Perfecto, pues así ya que te hemos metido en la secta de Vargas, pues encantado. Te lo mereces. Bueno, muchísimas gracias. Y nada. Bueno, pues entonces acabamos. Sí, perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias a la Matritense por acogernos. Gracias al público. No sé si tú quieres decir algo, David.
Sí, yo también agradecer a la Matritense que haya cogido este ciclo. La verdad es que queríamos eso, reivindicar un poco la personalidad tan singular de Vargas Ponce. Joaquín también se apasionó por la idea y la verdad es que tenemos que agradecer primero, especialmente a la Matritense, que nos haya cogido presencialmente durante los meses de noviembre y diciembre, online en este enero. Y después, sobre todo, también dar las gracias a todos los ponentes que se han, bueno, pues tan generosamente también han participado. Aquí tenemos a Eva, Juan Manuel Abascal, ahora Pedro, el propio Joaquín, que hemos ido hablando todos estos días y unos cuantos más. Y realmente, pues gracias a todos por haber hecho realidad esta idea de acercarnos un poco más al centenario de este personaje como Vargas Ponce. Muy bien, pues Pues muchas gracias. hasta la próxima vez. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, Hasta adiós. luego. Un Chao. placer. Adiós. Un placer. Placer, adiós. ¿Dónde está aquí?